Damas y caballeros, continuamos entonces con este Congreso Internacional. Plan 2020, los desafíos para esta nueva era. Vamos arribando a la ponencia número 21, la transformación organizacional post-pandemia. Nos acompaña el arquitecto MBA Eleodoro Ventosilla Cuadros. Antes de cederle la palabra, vamos a conocer brevemente su trayectoria profesional. Él es arquitecto, urbanista, administrador de empresas, investigador, escritor, consultor y conferencista internacional en temas del desarrollo, administración estratégica y organización de empresas con foco en las prácticas de innovación creadoras de valor. Es presidente de DKB Group e integrante del Millennium Project y la Red Iberoamericana de Prospectiva. Tiene más de 30 años de experiencia prestando sus servicios a las más importantes empresas de América Latina. Es autor de diversos libros, también coautor. Entre los libros que es autor es El ala del silencio sobre el uso del lenguaje en los procesos de cambio complejo y La brújula del valor sobre las prácticas de gerencia para la creación de valor, entre varios. Pero creo que algunos de los títulos de sus libros están adelantados y calzan justo en una situación de pandemia como la que vivimos, ¿no es cierto? Muy buenas tardes, arquitecto Eleodoro Ventosilla Cuadros. Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien. Lo escuchamos muy bien. Muy agradecido de esta oportunidad de ser invitado. Para un arquitecto, ser invitado por ingenieros siempre es un bienvenido. Sobre todo, me alegra muchísimo las intervenciones de quienes me han precedido, porque creo que crean una extraordinaria base para lo que voy a presentar a continuación. Han sido muy interesantes todas las ponencias y bueno, estoy muy agradecido de esta invitación. Voy a pasar a compartir la pantalla. A ver si la tengo por aquí. Sí, déjenme ver. Ahí la podemos ver perfectamente. Bueno, vamos a ponerla. Bueno, mi ponencia se llama Transformación Organizacional Postpandemia y como observarán en la imagen, ahí hay algunos elementos. Hay una hoja, hay una huaca peruana, en particular es una foto de la huaca pugliana en Lima, y hay una suerte de explosión con unos símbolos. Esos símbolos son la constante de Planck. La constante de Planck es la que nos anuncia la sociedad cuántica que está en camino. En esa dirección, quisiera comenzar con dos ideas. La primera idea es de que todos vivimos en la misma realidad, pero en diferentes mundos. Esto es importante de tenerlo presente porque hay muchos mundos por cambiar. Y necesitamos dos de la realidad en la que vivimos. Es que no existe esa cuenta, yo no la tengo. Luciano, ¿quieres salir de acá, Parece por que favor? tengo un sonido de Rosario. Pedimos, por favor, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Rosario. Si pueden, gracias. Ok. Lo primero entonces era esta idea de que perdón, arquitecto. Sí. Todavía el micrófono está encendido. A ver. Ahora lo vamos a solucionar, arquitecto. Continúe, por favor. Ahí creo que estamos recibiendo una opinión ahí al fondo. Ahora sí, está correcto. Ok. Bien, entonces esta primera idea de que todos vivimos en la misma realidad, pero en diferentes mundos, y quisiera tener presente porque volveré a ella hacia el final de mi presentación. Y otra que para mí fue muy importante de Bob Dylan cuando obtuvo el premio Nobel, decía que aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Y estos son tiempos sumamente importantes para estar ocupados naciendo. La tercera idea con la que quisiera arrancar es que la máquina del tiempo ya existe. La máquina del tiempo son las organizaciones. Nos metemos en ellas para viajar al futuro. Y viajamos al futuro que creamos o al que simplemente nos ocurre. Ahora, cuando nos metemos en las organizaciones para viajar al futuro, hay varias cosas que deben ocurrir. La primera es que queremos que esa máquina viaje al futuro de manera integrada, que no se destruya en el camino. Y la segunda es que vaya a un futuro que nos interese y no a cualquier futuro.
Esto es muy interesante porque entonces la máquina del tiempo no solamente debe transportarnos, sino que también debe ir creando futuro. Y como no hay una sola máquina del tiempo, sino muchas máquinas del tiempo, las de mucha gente viajando en el mundo, a veces hay que coordinar para co-crear futuros. Esta idea quisiera que la tuviéramos presente porque mucho de lo que vamos a trabajar con el tema de transformación organizacional tiene que ver con asegurar el viaje al futuro de la mejor manera posible. Ahí, en ese camino, se nos viene encima una situación muy especial, que es el advenimiento de la sociedad cuántica. Los avances ya están en el mundo. Ya el año pasado salieron las primeras computadoras cuánticas. Algunas de ellas llegaron a resolver en segundos, en 200 segundos, problemas que hubieran tomado 10.000 años resolver. Estas computadoras ya incluso comienzan a llegar al mercado y podemos esperar que en los próximos 5 y 10 años van a estar interviniendo en todos los ámbitos de la vida, en todas las industrias, y van a generar cambios que ni siquiera podemos imaginar porque estaremos tocando la frontera de lo imposible. En esa dirección, cuando se producen esos cambios, hay algunas conexiones que vale la pena tener presente. Generalmente, lo que ocurre en el entorno, lo que ocurre en el mercado, da lugar a que alguna tecnología o algunas formas de tecnología pues vayan triunfando y se vayan extendiendo y se vayan difundiendo. Y esas tecnologías van incidiendo en la organización del trabajo, determinando cómo se hace el trabajo, y la organización del trabajo a su vez incide en la organización social y esto en lo que se valora. En el tiempo estamos viendo cambios, por ejemplo, que la sociedad industrial en el pasado fue muy localista, después avanzamos con la sociedad del conocimiento hacia lo global, y lo global se volvió un mantra. Y hoy, en la sociedad digital post-pandemia en que ya estamos, comenzamos a entrar en un mundo que podemos llamar global, en donde está lo global y lo local. Todo el mundo se ha dado cuenta que es necesario tener redes de aseguramiento local porque no se puede depender de lo externo. Lo estamos viendo con el problema de las vacunas y el poder acceder a ellas y de una cantidad de insumos que han quedado bloqueados como consecuencia del proceso de la pandemia. Pero sin embargo queremos seguir teniendo conexiones de impactos globales, no solamente aseguramiento local. Y también se está buscando mucho establecer barreras normativas para controlar los impactos extraterritoriales. ¿Cómo se puede impedir que desarrollos negativos que se den en otros países terminen impactando en nuestro territorio? Lo cual se suma al riesgo de que se produzca un estancamiento secular en materia económica, no necesariamente a nivel de países, pero sí en muchas regiones dentro de los países. El otro elemento es que la tecnología, que en el pasado estuvo centrada en la organización, si usted quería manejar una tecnología de cierta fuerza, de cierta potencia, tenía que entrar en una organización. Posteriormente se ha ido desplazando hacia el individuo. Hoy en día, en un teléfono celular, hay tanto poder de cómputo como el que una empresa eléctrica tenía hace 40 años. Así es que se hizo un gran viaje en materia tecnológica y ahora vamos a una tecnología que ya está aquí, muy basada en conectividad, digitalización, mucha disrupción de procesos y de industrias, de mucha innovación sistemática, en donde ya mis antecesores en las exposiciones lo han estado manifestando, ¿no? Los temas de automatización, inteligencia artificial, biotecnología, Internet de las cosas, las redes de personas y artefactos, el blockchain, las criptomonedas, el cambio en la matriz energética basada en hibridación con renovables. Y la organización del trabajo, como consecuencia de estos cambios tecnológicos, ha ido pasando de ser muy jerárquica, muy funcional, muy proteccionista, a redes de negocios primero, a la apertura y la conectividad y a una progresiva digitalización. Y ahora ya nadie puede negarse a la transformación digital. La pandemia ha sido la gran transformadora digital. Se estima que en los últimos 6 meses se ha avanzado en lo que se hubiera avanzado en los próximos 6 años. Se ha avanzado en 6 meses. Vamos a gran velocidad a temas de robótica, sistemas autónomos, teletrabajo, teleeducación y telesalud. Las llamadas organizaciones exponenciales, que son capaces de crecer y producir 10 veces más que cualquier otra.
a nuevos contratos psicológicos de pertenencia a las organizaciones, a nuevas relaciones agente principal, es decir, entre quienes poseen la propiedad de las organizaciones, llámese Estado o llámese privados, y quienes las administran, a una creciente interacción en realidades virtuales y a un camino cada vez más interesante de conciliación entre cultura y natura. Esto, obviamente, también está llevando a cambios en la organización social, que ha sido en el pasado muy centralizada, muy dependiente, sobre todo dependiente del Estado, todavía sigue para muchos lugares así. Cada vez se ha ido volviendo más descentralizada y más interdependiente, pero vamos a una sociedad muy digital, con nuevos contratos sociales, en lo que Mariña llamaba la sociedad de las soledades interconectadas, muchas tribus virtuales, ciudades exponenciales que crecen y prosperan por todo el mundo, un gran énfasis en gobierno digital, pero a la vez un extremismo distributivo como nunca antes se había visto. Esto incide en valores, donde antes la productividad, la disciplina, la lealtad eran los valores centrales de la pertenencia a una organización. Se fue avanzando hacia la competitividad, la responsabilidad y la iniciativa, y ahora se observa, y eso hay que estudiarlo un poco más para ir a las evidencias, la necesidad de valorar la privacidad, la seguridad, los mecanismos de autodefensa cuando las personas se sienten que no hay quien las defienda, cuando ni el Estado, ni la empresa, ni nadie los puede defender, y a la necesidad de compartir experiencias para poder seguir actuando en la realidad. Estos cambios que nos están llevando, que ya están aquí, que es la sociedad digital post-pandemia, están impactando fuertemente a las organizaciones. Hay nuevos factores que se están sumando a los mercados, hay nuevos agentes de cambio, hay nuevos habilitadores e impulsores, hay nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas prácticas de producción, administración, anticipación, previsión y consumo. Hay nuevas relaciones para el acceso a los recursos también. Está conformándose una nueva ética más homologada a nivel mundial y están comenzando a observarse la necesidad de pensar no solo en instituciones que sean nacionales, sino en instituciones locales o globales en alguna medida para poder manejar problemas que no son solamente de un país o de una región, sino que son problemas mundiales, que son globales. Esto nos lleva a potenciar la paradoja de tener que cambiar para perdurar. Esa es la paradoja que tienen que atravesar la mayor parte de las organizaciones. La tensión social que existe alrededor, la revolución tecnológica y el creciente nacionalismo económico que se han manifestado con la pandemia, han llevado a una situación, primero, de reducción de la licencia social. Es decir, toda organización, no importa si es del Estado o privada, necesita un grado de licencia social para existir. Piensen, los peruanos pueden entender esto muy bien, lo que ha significado paralizar iniciativas mineras porque no hay la licencia social para hacerlo. O esto está llevando también a cambios operacionales muy fuertes, como es evidente con el teletrabajo, y a una enorme volatilidad de los mercados y de impredictibilidad que está llevando a una reducción de la vida promedio de las empresas. Antiguamente una empresa podía durar 100 años, hasta el siglo pasado se esperaba que las empresas duraban unos 30 años, pero ahora si una empresa supera un lustro, ya todo el mundo se felicita, porque en el camino las empresas pues son víctimas de fusiones, adquisiciones, cambios y modificaciones organizacionales. Todo eso nos lleva al tema de la transformación organizacional. Cuando uno avanza en esa dirección, hay que recordar que uno de los elementos que tiene que ver con la organización, cualquier organización, y para esto primero que es bueno recordar que la organización es probablemente el invento más grande que se ha hecho el ser humano para la transformación de la realidad. Con la organización se puede hacer la paz, y con la organización se puede hacer la guerra. Con organización se puede mitigar una pandemia y con organización se puede producir las vacunas para evitar que la contaminación, que el contagio continúe. O sea, pero en el fondo, toda organización es una relación de gente con tecnología.
Y este tipo de relaciones están modificándose. Las relaciones entre las personas se están modificando, y lo han vivido todos muy directamente. No solamente estamos en una sociedad de soledades interconectadas, las familias se reúnen ahora por Zoom, y estas navidades van a ser muy específicas en ese mundo. Todos podemos observar cómo a través de las redes sociales se hace una exhibición pública de emociones. Pero además la conexión entre las personas y la tecnología está cambiando y ha cambiado a una velocidad tremenda. Estamos entrando en un mundo de virtualidad, de conectividad y de interactividad digital. Y la relación entre los artefactos también está cambiando. Ahora los artefactos se comunican entre sí sin la mediación de las personas. Estamos entrando en el mundo de la Internet de las cosas, del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial. Y estas cosas también entran a afectar la relación entre las personas y las redes de creación de valor, mediante las cuales satisfacen sus necesidades, generándose nuevos contratos sociales, laborales y agente principal. En este mundo de cambios es interesante observar la velocidad que están llevando las cosas. En el año 1996, Kasparov fue derrotado por la computadora Deep Blue. En el 2011, la computadora Watson de IBM ganó el concurso Jeopardy, eso fue famoso. En el 2017, la computadora AlphaGo derrotó al campeón chino de Go. Y AlphaGo se entrenó a sí misma. En ese año, 2017, brevemente un programa que se llamaba Stockfish venció a AlphaGo en ajedrez. A finales del 2017, la aplicación de inteligencia artificial que se llama AlphaZero venció a Stockfish en ajedrez con solo 4 horas de aprendizaje y sin acudir a información de libros de ajedrez. Las cosas suenan extraordinarias. Pero a partir de entonces, AlphaZero decide, en realidad no decide ella, sino quien la programa, que ya no hay nada que AlphaZero tenga que aprender de los humanos, ni siquiera de otros sistemas expertos, y ahora se está entrenando a sí misma por vía de redes neuronales adversarias. Esto está en marcha. Esto está cambiando entonces todos los sistemas relacionales entre personas y artefactos que sustentan las formas de organización, y por tanto todo esto nos lleva a que las formas de organización van a cambiar muchísimo. Allá afuera está entonces la realidad objetiva. Tomen todo lo que mencionaba antes como antecedentes de cambios que están ocurriendo en la realidad objetiva. Allá afuera están ocurriendo hechos, problemas y hay síntomas. Ahí les puse la imagen de un pájaro carpintero que almacena bellotas para el invierno en los troncos de los árboles muertos. O sea que hasta las aves son capaces de reconocer algunos hechos, como que llega el invierno, como que se va la primavera. Y son capaces, además, de anticipar problemas, como que vendrá la posibilidad del hambre y la resuelven. Bueno, mencionaba uno de los expositores que una de las tareas de los ingenieros es justamente resolver problemas, pero también hay que reconocer los hechos. Y hay algunos hechos. Los hechos son aquellas cosas del contexto sobre las que no tenemos control, que están ocurriendo en el mundo y que están ocurriendo a alta velocidad, que escapan al control nuestro, más inmediato, o al control de los que gobiernan el país. Pero están ocurriendo y están allá afuera. La pandemia fue un hecho. Ahora esos hechos generan problemas, que son las cosas sobre las que sí tenemos control, sobre las que podemos resolver. Y están los síntomas, que son las señales que nos indican la existencia de hechos y problemas. Esas las podemos diagnosticar, anticipar, pronosticar o decidir acciones. El hecho es que allá afuera hay algunos síntomas. Hay recesión, ya estamos entrando en depresión en algunas regiones, no solamente en países. En algunos lugares del planeta ya hay estanflación y en otros lugares hay estancamiento secular. Muchas veces estas cosas se miden a nivel de país, pero debemos recordar que nuestros países no son homogéneos, y menos en un país tan comarcal como es el caso del Perú. Tenemos regiones que están en situación de estancamiento secular desde hace mucho, y que probablemente eso se va a profundizar durante los próximos meses y años, si no se hace algo al respecto. Estos son elementos que llevan a un tremendo problema, que es la pérdida de confianza en el futuro. Cuando cae la demanda o la oferta, cuando crece la inflación o se produce devaluación monetaria, se produce cualquier fenómeno sintomático de eso, la gente pierde confianza en el futuro, y es muy importante para quienes estamos en capacidad de actuar y de hacer algo al respecto, pues ayudar a recuperar la confianza en el futuro.
Y estos impactos hay que manejarlos tanto a nivel micro, en las personas y sus organizaciones, como a nivel macro, en el cambio de los mundos en que habitamos y las opciones que nos ofrece el futuro. Porque habitamos muchos mundos y cada uno de esos mundos tiene muchos futuros posibles. Y a estos dos niveles habrá que trabajar. Hay algunos hechos muy inmediatos de la pandemia que ya están aquí. Primero, que comienza a haber cierta valoración de pasar a la ilegalidad. Es decir, la pertenencia a la formalidad en situaciones tan adversas es muy cara. Entonces las personas tratan de ir hacia la informalidad y algunos se mueven hacia la informalidad. Entonces comienzan a sufrir las redes de seguridad social, se debilita el capital social, se debilita el financiamiento del Estado y las instituciones, y algunas poblaciones se vuelven muy vulnerables. La clase media puede caer en pobreza y las que están en pobreza crítica, y estas cosas de lo inmediato se traducen en crisis económica y en crisis de gobernanza en muchos países, en muchas regiones. Frente a ello, uno de los hechos más difíciles es reconocer que las cadenas de valor son afectadas. Es decir, todos esperan que una cadena de valor todos ganen, que ganen los proveedores, los accionistas, la comunidad, gane el gobierno, ganen los trabajadores, ganen los clientes. Pero la pandemia ha traído una situación en que el valor para cada una de estas entidades ha ido bajando y las demandas de hacer algo para que esto se revierta están creciendo. Y eso no se puede hacer simplemente por esfuerzos de política. Necesitamos esfuerzos de traducción de la iniciativa estratégica y la política en organizaciones que hagan el cambio en esa dirección. Lo que sabemos es que allá afuera está el entorno, que está trayendo los requerimientos de acción, y que si usamos formas de inteligencia situacional y anticipatoria, podremos construir escenarios, áreas de oportunidad y opciones de acción estratégica, para administrar estratégicamente nuestra realidad, tomando decisiones efectivas para hacer sistemas eficientes que nos den una organización y acción productiva y competitiva que cree valor. En cuanto al entorno, ya nos lo han dicho varios, tenemos allá afuera una situación de VUCA, como le llaman en algunos, o VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Tenemos serias amenazas de recesión, depresión y estancamiento secular, pero también hay oportunidades de hacer transformación innovadora, creadora de valor. En cuanto al desarrollo de la inteligencia situacional anticipatoria, sabemos que allá afuera hay mucha incertidumbre, hay mucho riesgo, y hay mucha pérdida de viabilidad de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y en esa dirección es muy interesante y muy importante que se promueva los estudios del futuro y la prospectiva. Durante este congreso han participado muchos de las personas que trabajan en esa dirección. Así es que es muy importante tenerlas presentes. En cuanto a administración estratégica, es fundamental que las organizaciones cuenten con alguna hipótesis del futuro, que desarrollen una cultura innovadora, que desarrollen capacidades de co-creación de futuro. El futuro no existe, hay que co-crearlo. Que desarrollen velocidad de ajuste y respuesta, así como velocidad de entrada y salida en los mercados para poder responder a los cambios en ellos, y que haya mucho aprendizaje organizacional, entre otras razones, por razones de resiliencia frente a las adversidades que inevitablemente van a seguir viniendo. Para tener una organización productiva, la medición, el manejo de data es muy importante, la innovación creadora de valor, el hacer la transformación digital acelerada va a ser fundamental para poder hacer ajustes estructurales y sobre todo hacer la formación de capital que se requiere para manejar los riesgos. Más adelante voy a trabajar sobre ese tema. Y aquí entra el tema de que hay que trabajar en transformación, porque lo que está claro es que el juego ha cambiado. El campo de juegos ha cambiado y por tanto las formas de organización que eran usuales pues no van a servir en el nuevo campo de juego. Así es que habrá que manejar habilidades de transformación organizacional y afortunadamente alrededor de ese tema hay una extraordinaria tecnología disponible. Uno de los elementos en el viaje al futuro es la decisión de muchas empresas, sobre todo las productivas, de decidir si van a seguir en los mercados actuales con los mismos productos y entonces tendrán que ver cómo hacen para continuar y penetrando esos mercados.
Y eso va a significarles necesariamente tener que retar el modelo de negocio, revisar su propuesta de valor, probablemente renegociar con sus stakeholders para poder manejar las discontinuidades que ha producido la pandemia. Van a tener que reestructurar canales. Bueno, ya lo estamos viendo, todo el mundo ve el tema del delivery. Y van a tener que perfeccionar innovadoramente productos, servicios y experiencias. También está la posibilidad de con los mismos productos o servicios ir a nuevos mercados. Y eso supone que habrá que moverse en la cadena de valor o que habrá que estructurar alianzas, que generalmente son por razones de mercado, o por razones de tecnología, o por razones de dinero. Otra posibilidad es que en los mercados actuales vayan con nuevos productos o servicios y habrá que hacer mucha innovación para eso, o habrá que diversificar el portafolio de negocios para ir a nuevos mercados y a nuevos productos, explorando, viendo cómo se desinvierte en unos para invertir en otros, para adquirir de repente organizaciones que ya están mejor posicionadas o con mayor participación de mercado, para fusionarse con otros o para crear alianzas. El problema con todo esto es que cualquier movimiento que se haga va a exigir flujo de caja libre para invertir. O sea, nada de estos movimientos en el camino al futuro es gratis, porque el futuro no es gratis. Y entonces el problema está en de dónde viene y cómo se genera ese flujo de caja libre. Y ahí vamos a tener que entrar en temas de innovación. En temas de innovación para poder generar las condiciones de transformación organizacional requeridas por el nuevo campo de juego. Algunos de esas transformaciones van a tener que ver con movernos en el modelo actual de negocios con las competencias técnicas actuales. Eso es innovación rutinaria. Cada vez va a ser la menos aplicable. Pero probablemente tengamos que movernos hacia las nuevas competencias técnicas que las nuevas tecnologías traen, aunque nos mantengamos en el mismo modelo de negocio, o tenemos la posibilidad de movernos al nuevo modelo de negocios o hacer cambios arquitectónicos completos. Cada una de ellas conlleva un grado distinto de transformación organizacional y se van a ver obligados las organizaciones a decidir qué camino siguen. Hay un ejercicio que algunas pueden hacer, no me voy a detener a que lo hagan, pero todos conocen el famoso FODA, ¿no? En el contexto hay oportunidades y amenazas, y hay una situación en las empresas que puede ser de debilidades y fortalezas, pero entonces es bueno que a base de innovación decidan cómo van a controlar los riesgos, o cómo van a defender posiciones, o cómo van a aprovechar estos incentivos para el cambio que trae la pandemia, y cómo van a hacer para mantenerse liderando mercados, cosa que va a ser difícil. ¿Dónde va a estar su acción innovadora? Esto de la transformación organizacional no es algo nuevo, es algo que se había venido viviendo desde hace mucho. Las organizaciones han cambiado constantemente. Primero nos organizábamos por grupos, después nos organizábamos en jerarquías, el famoso comando y control de los ejércitos. Después nos organizamos en cadenas de valor, después en redes, después en coaliciones para poder atender el mercado global, y ahora se habla de organizaciones exponenciales. Cuando nos movíamos en grupos, la voluntad del líder era la clave para decidir el qué hacer y cómo caminar hacia el futuro. Cuando nos movíamos en jerarquías, donde todavía hay muchos, sobre todo en el sector público, la norma es la clave, el manual es la clave. Es decir, si el futuro no está escrito en el manual, entonces no iremos al futuro. Las cadenas están muy basadas en la prevención y la anticipación, porque se trata de asegurar que la cadena de valor sea estable. Cuando nos movemos en redes, la clave es el cliente. Establecemos redes para llegarle a todos los clientes y para atender al cliente. Y cuando vamos en coalición, la idea es adquirir la mayor participación y posicionamiento posible en los mercados. Ahora, con las organizaciones exponenciales que están surgiendo con el advenimiento de los unicornios, por eso es que escribimos un libro al respecto que se llama Tiempo de Unicornios, y que están basadas mucho en los estudios que se están haciendo de estas formas de organización que se dan en el mundo virtual. Aquí hay que tomar en cuenta para la organización todos estos aspectos nuevos que no estaban antes: las redes sociales, el blockchain, la robótica, la inteligencia artificial, la computación cuántica, que ya está aquí y pronto estará en los mercados como algo normal, las nuevas realidades virtuales, la transformación necesaria e inevitable del talento, pero no solo del talento, sino de la forma del acceso al talento. Pues no todo el mundo está entrando como empleado
ahora se trabaja con las personas como capital humano, y ese capital humano no siempre quiere estar dentro de la empresa. A veces hay que hacer outsourcing o outplacement y tantos de esos mecanismos ahora para conectarse con el talento que está fuera de la empresa. Esta nueva realidad de sociedades interconectadas y esta nueva exigencia social de hacer conciliación entre cultura y natura. Así es que algunas organizaciones todavía siguen este mundo de jerarquías y cadenas y nos cae encima la pandemia y resulta que ya el mundo anda por acá. Cada uno tendrá que tomar decisiones, así como todavía hay gente que usa leña para cocinar y permanece en el pasado, pues seguirán todavía muchas organizaciones ahí, pero su posibilidad de perdurar va a ser bastante difícil, ¿no? Cuando uno quiere manejar cambios, es muy importante saber que mucho de la incertidumbre se puede absorber con estructuras, que mucho de la pérdida de viabilidad con el manejo de los procesos, y que cuando uno logra manejar el cambio en procesos y en estructuras, pueden mitigar los riesgos formando capital. Ahora, el problema es que muchas veces estos motores de cambio se trancan. La gente quiere cambiar, las personas quieren cambiar los procesos sin cambiar las estructuras, los marcos normativos, por ejemplo. Ahí estábamos escuchando las experiencias alemanas. Y entonces el sistema se tranca y pues, los riesgos se hacen evidentes. O a veces queremos cambiar estructuras, pero no queremos cambiar los procesos. Entonces, el cambiar estas cosas sincrónicamente es todo un tema técnico que hay que manejar para poder asegurarnos de poder absorber la incertidumbre, manejar los riesgos y la pérdida de viabilidad. Arquitecto, restan 10 minutos. Ok. Lo que sí sabemos es que la estructura nos da mucha capacidad de hacer, el capital nos da la factibilidad de hacer las cosas y los procesos, la velocidad que lo hacemos. Esto se traduce en capacidades organizacionales, esto en el desempeño y en la creación de valor, en la medida en que eso se sincroniza con las estructuras, los recursos y los procesos del mercado. Hay un camino de acción de las organizaciones que va de arriba abajo en esta lámina, pero hay un camino de transformación que es de abajo hacia arriba, que es reconocer los cambios en las estructuras del mercado, en los recursos del mercado, en los procesos del mercado, para modificar las estructuras, el capital y los procesos en las organizaciones. La incertidumbre hoy en día se maneja básicamente con estructura y redes y relaciones. Bien dice Zygmunt Bauman que la incertidumbre no es más que el precio de la libertad. Pero por otra parte, la libertad es la condición básica de la creación. Entonces, en ese sentido, hay que aprender a manejarse en la incertidumbre y a manejar medios para absorberla. Hay los riesgos y hay que tener valor de afrontarlos. Y eso se hace básicamente con procesos de formación de capital y sobre todo asegurándonos de tener flujo de caja libre para poder pagar el precio del futuro. Y la dificultad para perdurar se hace básicamente con la gerencia de riesgos, la innovación y el aprendizaje organizacional constante. Hay maneras de hacerlo. No me voy a detener mucho en eso, pero cuando uno aborda el tema del cambio organizacional, puede abordar el tema de reposicionar la organización en el mercado o de renovar toda su plataforma tecnológica o de reubicarla en el modelo de relaciones públicas o de cambiar la dotación de capital o cambiar el modelo de estructura, hacer cambios culturales o cambios en el equipo de gerencia o en la cadena de valor. Lo que sabemos hasta ahora es que hay una enorme desconfianza en el futuro. Cuando se les pregunta a las personas qué es lo que observan como futuro inmediato, observaremos pues que algunos ven recesión prolongada, quiebras, fallas de recuperación, desempleo, restricciones, debilidad de las grandes economías, disrupción de la cadena de suministro. Muchas de estas cosas ya están sucediendo. Entonces hay un camino cuesta arriba que expresa la pérdida de confianza en el futuro, pero esta confianza se restaura cuando nos hacemos cargo de crear el futuro. Ahí afuera tenemos unos vientos de cambio que nos están exigiendo co-creación del futuro. En esa dirección, las aguas del mercado, las aguas están subiendo, las amenazas suben, los riesgos suben, y es necesario cortar las anclas para poder marchar al futuro, para tener un mayor grado de adaptación y respuesta, para superar los mitos, los hábitos, las creencias, las ortodoxias. Si no, vamos a quedar con todas esas organizaciones que ya no están aquí y que cada vez más se estima
que en este año casi 35% de todo el plantel productivo y empresarial en la mayor parte de los países habrá desaparecido por no adaptarse. Y fenómenos como la pandemia seguirán. Por tanto, como bien se ha dicho, no existe la tal vuelta a la normalidad. Lo único normal ha sido siempre el cambio, solo que ahora las velocidades de cambio y de exigencias de transformación organizacional se han acelerado. Bueno, en esa dirección hemos estado trabajando. Hemos escrito un nuevo libro que debe estar ya pronto en diciembre o enero puesto para ustedes, pero hago referencia a él porque tiene que ver con el horizonte de posibilidades que se abre con nuestro camino a la desestabilización cuántica. Frente a eso, todos los temas de diseño y construcción de futuros o la siembra y cultivo para que emerjan cultivos incluso imprevisibles y para poder pasar de lo que hasta ahora era posible a lo imposible, pues eso está ahora como nunca en nuestras manos para poder superar los males globales. Y hay una serie de mundos que podemos transformar porque vamos a tener como nunca los recursos institucionales, organizacionales, tecnológicos para cambiar el mundo de la salud y la salubridad, del mundo de la alimentación. Aquí, durante esta conferencia, se han tocado algunos de estos temas. Para cambiar el mundo de la energía, de la conservación ambiental, del hábitat, de la integración territorial, de la educación y la cultura, del trabajo y la producción, del mercado y las finanzas, de la libertad, la justicia y la gobernanza, que a muy corto plazo se ven muy amenazadas. Así es que tenemos bastantes oportunidades de trabajo. Y solo les diré que tenemos que hacer lo que decía Pinky, ¿no? ¿Qué haremos mañana? Pues lo de todos los días, tratar de conquistar el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Realmente sumamente interesante su exposición. Nos da ganas de seguir escuchándolo y leer, por supuesto, las publicaciones, sus libros sumamente importantes. Y alguna de las frases ¿no? que nos podemos quedar, que bueno, todos tenemos desconfianza en el futuro, es lógico porque no sabemos qué nos va a deparar, que los tiempos son sumamente acelerados. De un tiempo aquí todo ha cambiado y todo cambia, es constante cambio, pero sumamente acelerado. La incertidumbre que es el precio de la libertad. Y se va a seguir acelerando. Y se va a seguir acelerando porque si algo está ganando el ser humano es capacidad de manejo de procesos acelerados. La revolución cuántica que está en marcha va a acelerar las cosas a niveles que ni siquiera podemos imaginar ahora. Sí es muy importante recordar que el futuro no es algo que está ahí. Y como tal, el futuro es un recurso en la medida en que lo hagamos. O sea, nos tenemos que constituirlo. Y para crear futuro y co-crear futuro necesitamos organización. Sin organización no se logran estas cosas. La organización es fundamental. La conexión entre la transformación de la realidad y las iniciativas estratégicas es la organización. Entonces, aprender a diseñar y construir organizaciones, a manejarlas bajo las nuevas realidades, a hacer que aprendan constantemente, que sean resilientes y que se vayan adaptando, es fundamental porque es nuestra máquina para viajar al futuro. Es la pasividad hay que dejarla de lado, hay que activar totalmente. Aquí Iván Zanoja dice, excelente Eleodoro. Por otro lado, Héctor Partidas Reyes dice, es posible obtener esta excelente presentación, gracias anticipadas. Claro que sí, claro que sí. Ustedes creo que la han estado filmando, ¿verdad? Sí, vamos a decirles a todos que estamos saliendo por el canal de Facebook, Facebook Live, desde el Colegio de Ingenieros del Perú. Pueden retroceder y ahí van a estar disponibles. Y van a estar disponibles, por supuesto. Realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por su tiempo, por los aportes que nos ha brindado en este congreso. Muchas gracias. Las gracias a ustedes y las gracias a todos que asistieron y participaron. Gracias. Muy buenas tardes. Damas y caballeros, continuamos realmente este congreso y con los especialistas que tenemos de diversas partes del mundo. En este caso, el arquitecto que nos ha acompañado desde Perú, se pone cada vez más apasionante los temas que se van a tratar.